Padre, gracias te damos una vez más, estamos aquí en tu casa. Gracias por este día y por, esta lluvia que siempre es bienvenida, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están aquí reunidos, por los que nos pueden ver a través de las redes sociales también. Y te pedimos por los que vienen un poco más retrasados, por los que están en sus hogares, transitando enfermedades y situaciones complicadas, Padre, que pongas alivio sobre ello. Y en estos momentos que vamos a em, escudriñar un poco las escrituras y ver lo que tienes para nosotros ahí en la enseñanza, te pedimos que nos inundes con tu sabiduría, Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, durante estos miércoles hemos estado viendo diferentes dones que Dios ha dado para su iglesia. El miércoles pasado vimos el don del discernimiento y el anterior vimos el de la exhortación. Hoy nos toca el don de la enseñanza. Si algunos recuerdan, el domingo del C3, el pastor habló sobre los músculos importantes de la iglesia y hay cuatro muy importantes y uno de ellos es el don de la enseñanza. Pero hoy vamos a profundizar un poco más sobre este don, que es sumamente importante, por el cual la palabra se afirma para ser explicada, escuchada y entendida. Antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. La vamos a responder mientras hacemos el estudio, pero yo solamente quiero preguntarles, cuando pensamos sobre la enseñanza dentro de la iglesia, ¿piensan que solo los pastores son los que deberían de enseñar? No la respondan. Vamos a comenzar con una definición sobre la enseñanza. Este don es la capacidad divina de parte de Dios para interpretar con claridad, explicar y aplicar las escrituras a los cristianos. Lo repito, este don es la capacidad divina de parte de Dios para interpretar con claridad, explicar y aplicar las escrituras a los cristianos. Hay tres características principales que poseen los hermanos que tienen el don de la enseñanza y las podemos dividir de la siguiente manera. Amor por estudiar la Biblia. Los maestros disfrutan de leer, investigar y buscar el significado real de los textos sagrados. Claridad al comunicar. Tienen el talento de hacer ver las verdades difíciles de la Biblia, que sean más fáciles de entender para los demás. Y creo que el tercer punto y el más importante, y luego vamos a desarrollarlo, enfoque en transformar vidas. Su meta no es solo dar datos e información así nomás, sino instruir a que los hermanos obedezcan y apliquen la palabra en su vida diaria. Con esas definiciones, primero vamos a ver quiénes enseñan dentro de la iglesia. Vamos a buscar dos textos. Le voy a pedir a uno que busque Hechos 13:1 y otro, si quiere, busque Efesios 4:11. El que diga que tiene Hechos, que me diga yo. Santi, vamos arriba. Hechos 13:1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bien, acá podemos ver en este versículo, que es, es muy detallado, que en los primeros días de la iglesia se nos deja en claro que había maestros en la iglesia allí, en Antioquía. Y antes de continuar, vamos a ver también una definición de lo que es un maestro. Un maestro es una persona que enseña una ciencia, arte u oficio, un guía en el aprendizaje y educación básica. Hoy en día podemos pensar que tal vez un maestro es una persona con título, estamos muy acostumbrados a eso. O pensar en aquella época, tal vez pensamos que en esta iglesia había hombres con una sabiduría tremenda, sentados ahí con barbas, y uno los miraba y decía, wow, ya de solo mirarlo le decía, bueno, yo ya sé todo. Pero si se fijan un poco en la definición que acabo de leer, dice, un maestro es una persona que enseña. ¿Y qué enseña? Entre otras cosas, educación básica. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que estos hombres que estaban ahí en la iglesia instruían en las cosas básicas del Señor a los cristianos. En otras palabras, eran hombres y mujeres al servicio de Dios, pero como ustedes, como yo, que instruían en los caminos del Señor.
Ahora vamos a seguir detallando, pero quien encontró Efesios 4:11, que lo lea. No Santi. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. Bien, acá podemos ver de vuelta que se empieza a separar ya un poco más la función, empezamos a ver funciones más claras. A los hermanos dentro de la iglesia, a medida que va pasando el tiempo y las tareas que cada hermano empieza a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo, según su don. Si se fijan, acá se responde la pregunta que hice al principio. No solo los pastores deben de enseñar la palabra, también hay maestros dentro de la iglesia que ayudan a esta tarea. Pero la labor del maestro está muy de cerca con la del pastor, porque el que enseña debe saber la necesidad o debe escuchar a los hermanos. En la iglesia, ¿qué necesita ser guiada? Y también el maestro debe ayudar a los hermanos a que se apliquen lo que se enseña. Si recordamos la definición que leí al principio y el punto que yo les dije que era muy importante, el maestro se enfoca en transformar vidas. Su meta no es solo dar datos e información, sino instruir a que los hermanos obedezcan y apliquen la palabra de Dios a su vida. Obedezcan y apliquen para ser transformadas a la imagen de Cristo. Y ojo, ¿esto quiere decir que si hay maestros el pastor no debe predicar? De ninguna manera. Los maestros ayudan en ciertas áreas que son muy importantes, pero el pastor es quien guía a la grey y a la iglesia de Dios. Y el ministerio de la palabra, y por lo tanto las enseñanzas recaen en él. Gran parte del tiempo el pastor está dedicado a la enseñanza del pueblo. Entre las categorías que nombramos recién en Efesios 4, la de apóstol y profeta ya no aplican a nuestro tiempo, pero sí dice 3 categorías muy claras: evangelistas, pastores y maestros. Antes de pasar más detallado a lo que es la enseñanza, tenemos que ver quién designa estos puestos dentro de la iglesia. ¿Alguien se anima a buscar 1 Corintios 12, 27 y 28? Hoy van a buscar varios versículos. Lindo que somos pocos, así buscamos varios versículos y nos entretenemos. ¿Quién lo tiene? 12, 27, 28. 1 Corintios 12, 27, 28. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas a administraciones, diversas clases de lenguas. Bien, fíjense que en el versículo 27 vemos que dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Exacto, la iglesia. Y ahora dice en el versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado. ¿Quién ha designado? Dios. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, que vemos detallado en ese versículo, han sido designados por Dios a través de los dones, partiendo desde los maestros. Y fíjense en que detalla también ayudas y administradores, o sea, todos los cargos. Y sobre este don y el llamado de Dios, el pastor MacArthur, tenía que meter algo de MacArthur porque fue que me dijeron, decía algo de MacArthur, en su comentario en la primera epístola de Corintios, que los maestros no solo tienen la capacidad de enseñar, sino también el llamado de Dios a enseñar las Escrituras. El maestro es llamado y capacitado por Dios para el ministerio del estudio y la interpretación de las Escrituras en la iglesia. Todos los que tienen este oficio tienen además el don, pero no todos los que tienen este don tienen el oficio. Debemos tener algo claro. Dios da el don de la enseñanza al igual que los demás dones que hemos estado viendo. Dios llama a la persona con el don a la enseñanza a servir dentro de su iglesia. No todos los que tienen el don son llamados a servir.
¿Por qué? Bueno, primero, porque es muy obvio, no hay lugar para todos a veces, y debemos esperar con paciencia que haya un espacio para poder hacerlo. Segundo, también es muy claro, no todos enseñamos de la misma forma y debemos reconocer con un corazón agradecido que otros hermanos desarrollan mejor este don. Y está bien en reconocerlo. A veces ciertos temas o áreas, algunos hermanos pueden enseñarlo mejor que otros. No es lo mismo enseñar hoy miércoles que un domingo en el culto general. No es lo, y no es lo mismo enseñar a niños que a adolescentes o a mayores. Y tercero, capaz que lo más importante de los puntos, que algunas personas que tienen este don y no están sirviendo, es porque el Señor sabe cómo está su corazón. Y a veces vemos muy buenos maestros y decimos, qué don de la enseñanza que tiene, pero que no están atravesando buenos momentos, que están atravesando buenas luchas diferentes, luchas internas. Y el Señor eso lo sabe. Y mientras estos hermanos estén atravesando esas luchas, el Señor los mantendrá aparte para que puedan trabajar en su corazón y poder volver a instruir a los santos. Algo que debemos tener claro, Dios no pondrá al frente de su iglesia a alguien que no está bien para poder enseñar. Ahora ya tenemos 3 puntos claros. ¿Qué es el don de la enseñanza? ¿Quiénes son los que enseñan? ¿Y quién es el que llama a enseñar dentro de su iglesia? Solo Dios. Ahora vamos a hablar de la enseñanza. Y alguien que busque, bueno, lo voy a leer yo, Romanos 12 del 6 al 7, si lo quieren buscar. Y quedan varios versículos más todavía. Bueno, si lo encontraron. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, y el de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Acá el apóstol, en la carta a los romanos, nos hace un claro llamamiento. El que tiene el don, que lo use. El de servir en servir, y el de enseñanza en enseñar. Fíjense que en el 6 dice, usémoslo. Está en cursiva, está agregado, pero es para que nosotros lo comprendamos hoy en día. Y el que enseña en la enseñanza. Él nos exhorta acá, en estos versículos, a quien tenga este don, que lo use para enseñar, para instruir. Muchas veces nos parece que no podemos ser aptos para la enseñanza y podemos decir, bueno, la verdad prefiero sentarme el domingo a escuchar, muy agradable, ver a otros hermanos, al pastor. O decir, bueno, hoy no tengo nada, hoy no tengo ganas, no me parezco que estoy capacitado para esto. ¿Recuerdan la definición que leí hace un rato del comentario de MacArthur, que él dice que Dios nos capacita a los hermanos para enseñar? Por lo tanto, el miedo a no estar listo no debe ser un impedimento para poder enseñar. Y lo que estamos haciendo es no usar este don que Dios da para capacitar a su iglesia y para que otros hermanos crezcan y poder servir. Pero acá Pablo nos dice que teniendo diferentes dones los usemos y que los que tienen el don de la enseñanza lo usen en la enseñanza. Y dirán, bueno, sí tengo el don, pero no me animo, no sé cómo. Bueno, vamos a ver en la Escritura cómo enseñar. Si quieren buscar Mateo 5:2, y es cortito, si alguien lo quiere leer. Si alguien lo tiene, que lo lea. Y tomándole la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Fíjense que dice, bueno, vamos a leer otra versión que dice, ¿quién es el que, y abriendo su boca les enseñaba, tomando su palabra? Y les pregunto acá en Mateo, ¿quién es el que está enseñando? Está fácil. Está. Jesús. Fíjense que dice, y abriendo su boca les enseñaba. Debemos tener algo claro cuando hablamos de enseñar. Hoy en día en la iglesia tenemos estas hermosas pantallas, tenemos los proyectores, tenemos estas hermosas Biblias escritas. Pero acá el Señor utiliza un ejemplo que debemos seguir. Recuerden que
cuando el Señor vino y enseñó, la mayoría de las personas no sabían leer. Nosotros sabemos leer, la mayoría. Imagínense que hace 2000 años aprender a leer era más que un privilegio. También tener un libro era casi imposible, extremadamente caro. En esa época se usaban tablillas de cera para escribir o papiro, pero era muy caro de replicar, muy costoso, muy lento. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Cómo se hacía? De boca en boca, como lo hace Jesús en ese versículo. Fíjense, abriendo su boca, Él enseñaba, así de fácil. No lo busquen porque no es importante para este estudio, pero Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Este versículo creo que lo utilizan mucho los que no les gusta leer, pero este versículo nos recuerda lo que hace Jesús ahí en el Sermón del Monte. Pensamos que por no tener los medios, por no tener pantallas, por no tener Biblias, la gente no nos va a entender, pero tenemos que hacer lo que hizo Jesús, abrir la boca y enseñó. Así de fácil. Porque el que tiene el don de enseñanza va a enseñar como sea, así sea solo abriendo su boca y con su voz. El maestro tenía las escrituras en aquella época como la palabra revelada de Dios. Los estudiantes tenían que aprender la sana doctrina y las tradiciones que sus instructores les enseñaban. Los libros eran tan caros que solo los ricos podían adquirirlo. Por esto el maestro ocupaba la pedagogía de la repetición. Para ayudar a sus estudiantes a que se aprendieran de memoria lo enseñado. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús ahí con sus discípulos. Él caminaba con ellos y les enseñaba abriendo su boca. Ellos escuchaban y luego repetían. Hoy tenemos la Biblia escrita para recurrir a ella siempre que la precisemos. Pero en esa época era imposible, así que los alumnos escuchaban y luego repetían lo que aprendían. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 4:23. Si lo tienen, los leo. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y acá vemos otro ejemplo de enseñanza. Y Jesús iba por toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. El Señor caminaba entre el pueblo con sus discípulos e iba a los lugares más concurridos y enseñaba con su boca, pedagógicamente. Nuevamente vemos el uso de su voz para enseñar. Y ahora ya vimos escrito los ejemplos de Pablo y ahora vimos los de Jesús. Y esto eran bastante fáciles. Si buscamos personas que enseñaron la escritura, me dirán, sí, Pablo. Y bueno, pero hay alguien que tenía el don de la enseñanza. Y como recién dije, estos dos eran bastante más fáciles. Pero hay un ejemplo en la escritura, un maestro que tiene un currículum que si lo tuviéramos hoy acá, seguramente vendríamos todos los días a escucharlo. Este hombre no escribió ninguna de las cartas, pero en la epístola de Corintios se lo nombra y muchos en la iglesia preferían seguir sus enseñanzas a la de Pablo. Y yo creo que eso ya es decir mucho. Así que acompáñenme a Hechos 18, 24, 28. Y como es un poco largo, lo voy a leer yo. Hechos 18, 24 al 28. Lo leo. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Del 24 al 26 podemos ver que se nombra prácticamente, del 24 al 26, un currículum bastante exhaustivo de todos los dones de la enseñanza que poseía Apolos.
podemos ver que dice elocuente. Hombre elocuente. Elocuente es que tiene un vocabulario fluido, hombre diestro en la palabra, un erudito. Él tenía un gran depósito de conocimiento y lo podía usar de una manera convincente. Después dice que era poderoso en la escritura, capaz de enseñar, que venía del Señor, hábil, diestro con la palabra. Este había sido instruido en el camino del Señor. Poderoso en la escritura, capaz de enseñar. Después dice, una persona que había sido instruida para enseñar a otros. Tenía claro el enseñar lo que hablaba. No solo sabía los hechos, sino que los creía. Pueden fijarse que después dice, ferviente de espíritu, espíritu fervoroso. Romanos 12:11 nos dice, no sean perezosos en lo que requiera diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Él era de espíritu fervoroso. Entusiasta en otra traducción. Hablaba y enseñaba con exactitud, habló y enseñó diligentemente lo concerniente al Señor. Se preocupaba en saber más, tenía hambre de estudio en la palabra, era diligente en prepararse. Y esta es la parte que más me encanta. Él necesitaba seguir aprendiendo, porque fíjense en que dice, y comenzó a hablar abiertamente en las sinagogas, pero cuando Priscila y Aquiles lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Él ya enseñaba, pero además tenía que seguir aprendiendo. Él no estaba completo todavía, como no estamos ninguno de nosotros y no vamos a estar. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. Fue de provecho, ayudó a otros a crecer, exhortaba a los judíos. Fíjense en que cuando él llegó a Acaya, él ayudó mucho y que exhortaba a los judíos abiertamente. El currículum de maestro que tenía Apolos no era para cualquiera. A veces cuando leemos las cartas de Pablo o las enseñanzas de Jesús, nos parece que debemos apuntar a enseñar como ellos y está bien. Pero no nos olvidemos que también hay maestros como Apolos que pasan un poquito más desapercibidos, pero que tanto hicieron por enseñar a aquellos primeros creyentes de la iglesia. Vamos a ver algunas características de las personas que presentan este don. Presenta la enseñanza de una manera lógica y sistemática. Por ejemplo, va del punto A al punto A3, del punto A al punto C. Muy fácil de seguir. Valida por sí mismo la información sobre verdades que va a enseñar. Compara las escrituras, se asegura de lo que enseña, concuerda con la escritura. Alguien dijo que los maestros son los detectives de la verdad. Siempre están investigando y estudiando. Prefiere usar ilustraciones bíblicas más que ilustraciones de la vida. La Biblia para el maestro es todo lo que necesita. El maestro puede utilizar anécdotas personales para reforzar algún punto, siempre y cuando el punto está bien reforzado con la escritura. Bueno, se frustra cuando las escrituras se usan mal, cuando se usan fuera de contexto o se aplican mal. Desea que la verdad de la Biblia siempre tenga lugar en cada situación. Los maestros desean que la verdad siempre prevalezca en el ancla y el marco de todo lo que hacen. No lo busquen, Hechos 17:11, ya no vamos a buscar más versículos. En Hechos 17:11 dice, estos eran nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fácilmente desarrolla y usa un buen vocabulario, enfatiza las verdades principales y las certezas de la palabra, comprueba en la enseñanza o material de enseñar, por ejemplo, se hace preguntas como quién, cómo, por qué, dónde, cuándo. Resuelve situaciones con principios sacados de la escritura, o sea, un maestro, uno le hace una consulta y con la escritura abierta resuelve las situaciones. Es inteligente, absorbe rápido, retiene la enseñanza. Vemos que los que caminaban con el Señor tenían que ser rápidos, retener. Es disciplinado en el estudio, le encanta leer mucho. Es de espíritu controlado, tiene que ser apaciguado. Tiene que tener varios amigos fieles para poder consultar e intercambiar ideas. Posee convicciones fuertes en base a lo que ha investigado y estudiado para poder exponer y hacer creer a su audiencia.
cree firmemente que la enseñanza es el medio para cambiar vidas. Volvemos al punto principal. Pero no todo es bueno porque también tiene sus problemas. Generalmente los maestros son personas lentos para aceptar los puntos de vista de otras personas. Tiende a ser un poco orgulloso por su habilidad intelectual. Tiende a ser legalista y dogmático. Se distrae fácilmente con nuevos temas de estudio. Con todos estos detalles podemos ver a una persona que realmente tiene el don de la enseñanza. El don de la enseñanza dentro de la iglesia es sumamente fundamental. Recordando lo que se enseñó en el C3, es uno de los puntos principales o uno de los 4 músculos más importantes para la edificación de la iglesia. En Hebreo 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, pero también Dios nos dio el don de la enseñanza a pastores y maestros para que la enseñen y hagan que el pueblo de Dios obedezca y apliquen las enseñanzas que están acá en este hermoso libro que por la gracia del Señor tenemos hoy. Hoy tenemos toda la tecnología a nuestra disposición y las mejores Biblias, y gran parte de la población sabe leer, pero fíjense en algo, que el principal instrumento que Dios sigue usando después de 2000 años es la boca. Seguramente muchos en estos miércoles, viendo todos los dones que estamos dando, estarán pensando, ¿y yo tengo este don? ¿O yo tengo este otro don? Bueno, si piensan que tienen el don de la enseñanza, los invito a que se acerquen a algún hermano o a alguno de los pastores y que empiecen a estudiar más a fondo, que se capaciten para servir a los santos, para que la iglesia de Dios siga creciendo. ¿Y por qué? En Isaías 48 nos dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, pero nosotros somos como la hierba. Nos vamos a secar y somos un suspiro en el aire. Y la palabra necesita seguir siendo enseñada a las nuevas generaciones. Así que si tienen este don, te animo a que hoy ores al Señor, que te muestre el camino, tomes tu Biblia, estudies a fondo la palabra y comiences a enseñar. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por esta enseñanza que nos ha dado hoy, que los que han escuchado tu palabra hoy vean en su corazón si tienen el don de la enseñanza, que se animen, Padre, a estudiar cada vez más las Escrituras, que se animen a hablar, que se animen a levantar la voz y a predicar el Evangelio, Señor, que transformen vidas, Señor, que guíen a la gente más joven, Señor, y que a través de este don tu palabra siga siendo predicada, Padre. Tu palabra es eterna y la enseñanza que tú nos das, Señor, es la que nos guía día a día. Gracias, Padre, te dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora el hermano Alejandro va a pasar a tomar la